Shalom Aleichem, le habla Rabino Moshe Otero. Continuando esta serie de Seamos Bíblicos, estamos viendo cómo pintan los misioneros mesiánicos y los nezaritas a Jesús en nuestras escrituras hebreas. Habíamos visto en la anterioridad, en las series anteriores, que primeramente sacan un verso fuera de contexto. Número 2, vimos también que cambian el significado de una palabra. Pero además de eso, vemos que también parte de todo este proceso es que inventan una profecía que jamás fue dicho por nuestros profetas hebreos. En Mateo capítulo 2, verso 23, hallamos un perfecto ejemplo de esto. Y dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Increíble, muchas personas leen esto y piensan y asumen que esto es una profecía cumplida. Sin embargo, no existe ninguna profecía por los profetas hebreos que menciona que el Mesías habría de ser llamado Nazareno. No existe tal profecía en ninguna parte de las escrituras hebreas. Es totalmente una invención, inventada por el autor. Y le invito a los que son estudiosos, a estos misioneros, líderes, pastores, mesiánicos, aún nezaritas, que me busquen por favor que donde se haya tal cita en las escrituras hebreas, en el Tanaj, de tal cosa. No existe. Pero ahí no termina el problema y cómo pintan a Jesús en nuestras escrituras hebreas. Cambian también las palabras y los tensos de los verbos. Esto lo vamos a ver en el supuesto nacimiento de la Virgen. En Mateo capítulo 1, esta es la versión Reina Valera, verso 20 a 23, y dice, y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sus sueños, diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, que en hebreo sería Miriam, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo, he aquí, la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Interesante que cuando ves la versión Reina Valera, en el mismo pasaje, leemos, por tanto, al mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Quería ver si los nezaritas tenían la misma versión, entonces pude buscar en este libro, que seguro que muchos de ustedes, los nezaritas, lo conocen, el Código Real, que yo lo considero el código falso, escrito por un tal Dan Ben Abraham, ex pastor, ahora supuestamente tremendo líder de los movimientos nezaritas, y él traduce de aquí, de donde no lo saca, de su propia invención cerebral, y él traduce en este mismo pasaje, he aquí, que una muchacha virtuosa, no sé dónde sacó virtuosa, en qué manuscrito, pero concebirá en su vientre y dará a luz un hijo, y él lo llamará Emmanuel. Ok, ¿de dónde sacó esta versión? Yo tengo a manos uno de los textos antiguos de Ibn Shaprut. Aquellos que no conocen quién era Hasdai Ibn Shaprut, era un rabino del siglo XIV, en la cual vivió en España, español sefaradí, y este texto fue recibido y fue cotejeado y fue republicado en un libro por Jorge Howard llamado Beserot Matai. El manuscrito fue hallado en el Museo de Britania, como también en el Jewish Theological Seminary de Nueva York. Y aquí en el versículo 23, que es donde comienza, él comienza en el verso 20, y dice también, déjame leerlo aquí al punto claro, el verso 23 dice, Hineja alma harav vetalot ben vekraot shemo Emmanuel. Ok, un poquito diferente a lo que vamos a leer en el hebreo, parecido, pero a que se acaba la idea de Alma. Y no dice nada que ahí concebirá a la Virgen, lo opuesto.
Vamos a ver que en el hebreo y en la versión de Mattay de Ibn Shaprut, en la cual muchos de los teólogos ya han admitido que tienen errores gramaticales y muchos problemas en cuanto al texto siendo recibido. Sin embargo, Ibn Shaprut había recibido este texto de un discípulo, de supuestamente seguidor de este judío Yeshua. Y es aquí que vemos algo totalmente contrario entre lo que es el Sefer Mattay, de acuerdo a Ibn Shaprut, y este código irreal que realmente lo deben coger todos los nezaritas y botarlo en la basura. Pero vamos a dejar esto allá un momento, porque tenemos que ver exactamente de dónde sale esto. En hebreo, en nuestro texto masorético, dice Lechein yiten ad Hashem lachem ot. Y aquí le voy a dar una señal. Hine ha'alma harav vayoleret ben veyakraot shemo Immanuel. Traducido, y le voy a dar no mi traducción, sino la traducción de la Biblia hebrea española, que creo que se acerca mucho más a lo que es real. Y dice, por lo tanto, el Señor mismo os dará una señal, y aquí una joven dará a luz un hijo, y al que llamará Immanuel, Dios con nosotros. Note como la versión Reina Valera utiliza el tenso futuro, que también en este código irreal también emplea el mismo concepto. Dice que la Virgen concebirá en el futuro, pero en el hebreo, como también en la Biblia hebreo español y también en el texto de Ibn Shaprut, vemos que la ausencia de tal verbo, sino que solo dice que dará a luz un hijo. ¿Por qué esto es muy importante en este pasaje que utilizan los misioneros, los mesiánicos y muchos de los nezaritas para probar que este texto apoya su argumento? Porque el profeta se está refiriendo a una mujer presente en su tiempo, que ambos el profeta como el rey Ahaz conocían que ya concibió y estaba encinta. Solo faltaba que lo vieran a nacer, dar a luz, por lo tanto estaba en el futuro, y dar a luz. So, ya estaba concebido ya en la mujer en ese mismo momento, no era necesario explicarlo. Si dijéramos que esto era una simple falta de traducción por lo de Mateo, en la cual muchos mesiánicos, y como habíamos dicho, personas que siguen el código real, se basan en su reconstrucción del mismo, hallamos el mismo problema en estas versiones reconstruidas. Uno puede quizás argumentar que ambos el código real como también la versión Valera, dependió en lo que es una traducción de la versión griega de Isaías, como indica Oxford Companion, pero que tal no fue por la versión de la Septuaginta, que era la única traducción fidedigna que fue hecho por los hebreos, por lo que solo 5 libros de Moisés fueron traducidos de hebreo al griego fielmente por los sabios de Israel. Dejando esta posibilidad en duda, les recomiendo que leen a Josefo Flavio en su Historia de Antigüedades de los Judíos, la cual Jerónimo también afirma que Josefo estaba correcto en decir que el Septuaginta original era solo la traducción de los 5 libros de Moisés. La palabra virgen en el pasaje de Isaías 7:14 no se halla. En vez se encuentra la palabra doncella, ha'alma, la palabra hebrea que virgen es Betulá. Pudiera el profeta querido usar esta palabra si él quería, como lo que él hizo a través de su libro en Isaías 23 verso 4, Isaías 12 verso 37, Isaías 37 verso 22, Isaías 47 verso 1 y Isaías 62 verso 5. Pero no lo hace aquí en Isaías 7:14. La palabra que él emplea es ha'alma, la doncella. Una ha'alma es una mujer comprometida o casada, en otras palabras, como veremos más adelante, que es en sí y se identifica con la esposa del profeta Isaías, que es el ha'alma de este pasaje de Isaías, y no una futura judía llamada Miriam. No hay un doble sentido en este pasaje, y por lo tanto no es una profecía dualística. Solo en la Septuaginta hallamos paternos en el pasaje de, por ejemplo, Génesis 34, verso 2 al 4, ya que traducen como virgen en el griego de paternos, pero aquí la palabra en hebreo en Génesis es Hayalda, la jovencita, pero no Ha'alma.
Es por esto que sabemos que si Mateo mal tradujo su referencia es porque no tuvo acceso a hebreo, o simplemente cambió una palabra para forzar un pasaje que no tiene nada que ver con un nacimiento original, que es totalmente fuera de este concepto, y este error se ha repetido a través de todo esto. En la próxima vamos a ver cómo esta profecía se cumplió en el tiempo de Isaías. Le habla el rabino Moshe Otero y vamos a que seamos bíblicos, que vayamos al pasaje directo. Shalom Aleichem.